Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy les venimos a hablar mi compañera Giselle Moscote y yo, Linda Brito, sobre la actuación del Estado frente a la responsabilidad civil. Bueno, esto implica varios mecanismos institucionales, legales y judiciales que buscan cumplir con su obligación de reparar daños causados a particulares cuando estos se originan en acciones u omisiones en el ejercicio de las funciones del Estado. A continuación se presentan los principales aspectos de cómo el Estado colombiano responde y gestiona esta responsabilidad. Bueno, primero está el marco constitucional y legal, que es el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. Este artículo establece que el Estado es responsable patrimonialmente de los daños antijurídicos que cause en el ejercicio de sus funciones. Esto implica que cualquier daño que no tenga que ser soportado por el ciudadano debe de ser reparado por el Estado. El Código Contencioso Administrativo. Este código regula el procedimiento para que los ciudadanos puedan presentar demandas de reparación contra el Estado por responsabilidad extracontractual. Bueno, segundo, vía judicial. Esto corresponde a lo que son demandas ante el Consejo de Estado. Tipos de responsabilidad y formas de reparación. Bueno, aquí se nombrarían lo que es la falla en el servicio, el riesgo excepcional y daño especial, la omisión del Estado. Bueno, ¿qué significa la falla de servicio? En casos donde se demuestre negligencia, impericia o un defecto en el servicio prestado por el Estado, el Consejo de Estado puede condenar a la entidad estatal responsable a pagar una indemnización como tal al afectado. El riesgo excepcional y daño especial. En situaciones donde el daño surge de una actividad riesgosa o de perjuicio desproporcionado, el Estado también puede ser obligado a reparar. Omisión del Estado. Cuando se establece que el Estado omitió una acción que estaba en deber realizar y esa omisión causó un daño que puede ser condenado como tal a reparar el perjuicio. Bueno, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Existe lo que es la conciliación extrajudicial y el arbitraje. En esto del mecanismo alternativo de solución de conflictos. Quinto, tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado y pago de indemnizaciones. Las indemnizaciones a los particulares son asumidas por la entidad estatal que responde por el Fondo de Contingencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta se encarga de manejar los recursos para cumplir con las obligaciones de indemnización. Sexto, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Séptimo, jurisprudencia y doctrina del Consejo de Estado. 8. Políticas preventivas y gestiones de riesgo. Y noveno, retos y limitaciones. Bueno, tipos de daños antijurídicos reconocidos. Existen varios tipos de daños antijurídicos que pueden originar responsabilidad en el Estado colombiano, como lo es el daño material, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Daño a la vida en relación y daño a la salud o daño corporal. También el daño ambiental. Bueno, el perjuicio antijurídico y su prueba. El perjuicio antijurídico es el impacto o consecuencia concretada del daño antijurídico sobre el afectado,
la carga de la prueba recae en el demandante, quien debe demostrar que el daño fue causado directamente por una acción u omisión del Estado, que no existe una obligación legal o social de soportarlo. La prueba del perjuicio antijurídico debe incluir evidencia del nexo causal entre la actuación estatal y el daño sufrido. En este sentido, no basta comprobar que existe un perjuicio. Debe también demostrarse que el daño deriva de la actuación del Estado. Cuarto, lo que son elementos para configurar la responsabilidad del Estado por un daño antijurídico. Bueno, aquí debe de existir una existencia de daño, que debe haber un perjuicio concreto, ya sea material o inmaterial, que afecta a los derechos de la persona. La antijuricidad del daño, el perjuicio debe de ser antijurídico, es decir, el daño que el afectado no tenía el deber de soportar. Nexo causal. Se debe probar que el daño fue causado directamente por la acción u omisión del Estado. Este nexo causal es fundamental para que el Estado pueda ser considerado un responsable. Quinto, criterios de imputación de daño jurídico. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido varias teorías, como son la falla en el servicio, el riesgo excepcional. Bueno, la falla en el servicio se configura cuando el daño es consecuencia de una actuación deficiente, negligente o incorrecta del Estado. El riesgo excepcional es aquel que en actividades implica riesgos inherentes, por ejemplo, los operativos que realiza la policía o estas actividades militares, combates y eso. El Estado puede ser responsable de los daños causados o aun cuando haya habido una falla en el servicio como tal. El daño especial, esta teoría se aplica cuando el Estado causa un perjuicio desproporcionado a un individuo, aunque su actuación sea legítima. Omisión del Estado. Cuando el Estado deja de actuar en situaciones donde tiene obligación de hacerlo, por ejemplo, no proteger a una persona en riesgo. Sexto, reparación de daños antijurídicos. Bueno, aquí entra lo que es la indemnización patrimonial y no patrimonial. En Colombia, el Estado está obligado a reparar integralmente los daños causados, lo cual incluye indemnización por los daños materiales, daño emergente y lucro cesante. No patrimoniales, daño moral, daño a la vida en relación, etc. La reparación simbólica y medidas de satisfacción. En algunos casos, el Consejo de Estado también ordena medidas de reparación simbólica como lo son las disculpas públicas. Fondo de contingencias. Las indemnizaciones y reparaciones en el Estado debe de asumir por daños antijurídicos se gestionan a través de recursos asignados a las entidades responsables. Acción de repetición. En estos casos, el daño jurídico será causado por dolo o culpa grave de algún funcionario público. Y la jurisprudencia y evolución del concepto en Colombia. El concepto de daño antijurídico ha sido desarrollado y ampliado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha aclarado los criterios para determinar cuándo el daño debe de ser indemnizado por el Estado y se han fijado precedentes importantes sobre la responsabilidad del Estado en casos de violencia, conflictos armados, etc. y aquellas situaciones complejas que se han dado. Bueno, el nexo causal entre el daño y la actuación del Estado. Para que el Estado esté obligado a indemnizar, debe de demostrarse que existe una relación directa y necesaria entre la actuación u omisión estatal y el daño sufrido por el particular. Primero, el nexo causal en la responsabilidad del Estado se refiere a la conexión directa entre la acción u omisión del Estado en el daño sufrido. El Consejo de Estado exige que el demandante pruebe el daño, el carácter antijurídico de este y el nexo causal.
Hecho exclusivo de un tercero. Este se refiere a una acción u omisión de una persona ajena, tanto al Estado como a la víctima, que interviene de manera independiente y exclusiva en la generación del daño. Esto significa que el daño fue causado únicamente por la actuación de un tercero, sin participación del Estado. Efecto de la responsabilidad del Estado. Cuando se demuestra que el daño es resultado de la conducta exclusiva de un tercero, el Estado queda exonerado de la responsabilidad, ya que no existe una relación causal entre la actuación y el perjuicio sufrido. Un ejemplo sería si una persona resulta lesionada en un parque público debido a una agresión por parte de otra persona sin que exista una negligencia del Estado en el mantenimiento o vigilancia del parque. El hecho exclusivo de la víctima. Se da cuando la persona afectada contribuye de manera determinante y exclusiva al daño que sufre. En estos casos, el daño no se deriva de una falla o riesgo de la actuación estatal, sino de la conducta imprudente, negligente o temeraria de la misma víctima. Aquí el efecto que tendría esto frente al Estado es si se demuestra que el daño fue causado exclusivamente por la conducta de la víctima, el Estado queda exonerado. Bueno, ejemplo, supongamos que una persona cruza imprudentemente una vía de alto tráfico en contra de las señales de tránsito y sufre un accidente. Si el accidente es consecuencia de su propia conducta irresponsable, el daño se considera como resultado de un hecho exclusivo de la víctima y el Estado no sería responsable incluso si el accidente ocurrió en una vía pública. Bueno, las circunstancias en las que se rompe el nexo causal. En ambas situaciones, como lo es el hecho exclusivo de un tercero y el hecho exclusivo de una víctima, la ruptura del nexo causal es fundamental, ya que significa que el daño no puede ser imputado al Estado. Y en el análisis de estas circunstancias corresponde al juez o al tribunal quien debe evaluar si el daño realmente causado es por un tercero o por la víctima, si esta conducta fue irrelevante en el origen del daño. Clases de responsabilidad del Estado según algunos juristas. En el ámbito del desarrollo colombiano, diversos juristas han desarrollado teorías sobre las clases de responsabilidad del Estado, buscando con estas clasificar y delimitar las circunstancias bajo las cuales el Estado debe responder por los daños causados a particulares. A continuación, voy a hacer un análisis de las clases de responsabilidad del Estado conforme a los aportes destacados según los juristas Juan Carlos Henao, Libardo Rodríguez y Gustavo Penagos. Carlos Henao y Libardo Rodríguez consideran la falla en el servicio con la falta de diligencia o eficiencia del Estado en la presentación a sus servicios, la cual esta genera a los ciudadanos un perjuicio antijurídico para los mismos. Esta falta puede deberse a errores diferenciales en la ejecución de tareas o incumplimiento de los protocolos. El jurista Gustavo Penagos también describe la falta en el servicio como una omisión o actuación deficiente, la cual resulta en un daño para los particulares y subraya en la misma la importancia de este criterio como un principio general de la responsabilidad del Estado colombiano. En la responsabilidad objetiva por el daño especial, el jurista Juan Carlos Henao, uno de los juristas que ha trabajado más en el ámbito, señala que este tipo de responsabilidad es especial y surge cuando la actividad estatal afecta de manera particular a ciertos ciudadanos, generando así un daño. Fundamento de la responsabilidad del Estado legislador. En Colombia, la responsabilidad del Estado legislador se fundamenta en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, según los cuales los ciudadanos no deben sufrir cargas excesivas o particulares debido a una
actuación o algún suceso que legitimiza al Estado, incluyendo el poder legislativo. En esta responsabilidad también se basa en el principio de la legalidad, en el cual la protección de los derechos y fundamentos se ejecutan y hay una ley que afecta de manera injusta o desproporcionada a alguna persona o a un grupo de personas, las cuales el Estado puede tener la obligación de reemplazarlos. Tipos de responsabilidad del Estado del legislador. Existen dos tipos de responsabilidad del Estado del legislador, las cuales se dividen en responsabilidad por inconstitucionalidad, responsabilidad por leyes y constituciones, pero dañinas. Requisitos para configurarse la responsabilidad del Estado del legislador. Nexo causal entre la ley y el daño. Carácter desproporcionado del daño. Responsabilidad objetiva del Estado legislador. En la responsabilidad por la inconstitucionalidad, en esta se configura cuando el Estado aprueba una ley que luego se declara inconstitucional por la Corte Constitucional de la Nación. Esto significa que la ley afectaba derechos fundamentales o que era contraria a la Constitución. En la responsabilidad de leyes constitucionales dañinas, se dice que en este caso hay una ley constitucional ilegítima, pero que ésta genera un daño especial o desproporcionado. En los requisitos que configuran la responsabilidad del Estado legislador existen diferentes requisitos los cuales se debe cumplir, como la existencia de un daño antijurídico, el nexo causal de la ley entre el daño, el carácter desproporcionado del daño y la responsabilidad objetiva del legislador. Retos para el futuro. En los retos para el futuro incluyen el incremento de demandas. Como una ciudadana más consciente de sus derechos, el número de demandas contra el Estado tiende a aumentar, lo cual incrementa por la exponencia de los costos. En esta también se incluye la sostenibilidad financiera de las obligaciones. A largo plazo, el Estado enfrenta el desafío de financiar sus obligaciones, ya que la responsabilidad sin comprometer su viabilidad fiscal y su capacidad, esta debe cumplir con los otros deberes. En esta también se incluye el equilibrio de responsabilidad y gestión pública eficiente. Para concluir, la actualización del Estado en cuanto a la responsabilidad civil está basada en el derecho. Esta refleja un proceso significativo de las interpretaciones y aplicación de las normativas. Principios de las cuales se regulan las obligaciones y las compensaciones frente a los daños y perjuicios. Este proceso implica adaptarse a nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas, las cuales afectan la vida cotidiana y las interacciones entre los individuos, empresas y el Estado. Actualmente la responsabilidad civil no solo se centra en la reparación de un daño, sino también en la preservación y la protección de los derechos fundamentales de los individuos, reforzando la noción de la justicia y la equivalidad, las reformas y los avances jurisprudenciales, como interacción de los principios de una buena fe y la aplicación de los conceptos de estos. El enfoque es más integral, que toma en cuenta las necesidades de las víctimas y el contexto de cada una. Muchas gracias.